Hola, Dios les bendiga a cada una de las personas que ven este canal. Quiero compartir una palabra que sé que puede ser un rema para muchos de los que van a ver este video para este nuevo año que estamos empezando. Y está en Génesis 42 y tiene que ver con José, el hijo de Jacob. Esta es una historia que a mí me ha ministrado de tantas maneras, pero esta palabra la quise compartir porque sé que puede ministrar tu corazón de manera profunda. Y quiero leerles en el versículo 6 del versículo 42, donde dice: José era el que mandaba en el país y quien le vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos. Tal vez tú ya has leído la historia de José, o tal vez tú no lo has oído antes, y por eso quiero un poquito dar el contexto de lo que está pasando aquí. Empecé leyendo el final de la historia. Empecé leyendo donde la Biblia dice que José se acordó de los sueños que él había tenido acerca de sus hermanos. Cuando José tenía menos de 17 años, no se sabe qué edad exactamente tenía cuando tuvo dos sueños. Y en estos dos sueños, él veía que sus hermanos, las espigas, el primer sueño es que él sale al campo y que él tiene unas espigas y que las espigas eh, de él se hacen erguidas y que las de sus hermanos, que ellos también tenían espigas, se inclinan ante él. Luego él tiene otro sueño que el sol y la luna y que las estrellas se inclinan delante de él. Entonces sus hermanos y su padre se enojaban cuando él les contaba estos sueños. Estos sueños los tuvo José antes de tener 17 años, porque la Biblia dice que a los 17 años es donde José pasa, pienso que una de las peores calamidades de su vida, donde dice la Biblia que los hermanos lo tiran a un pozo donde no hay agua y lo venden como esclavo a Egipto. La Biblia también registra en esos últimos capítulos de que cuando los hermanos están hablando y diciendo todo esto malo, cuando los echa José a la cárcel, porque ellos no sabían que era José. Bueno, esta es una historia que después les recomiendo que la lea porque te llena mucho de fe y te ministra bastante. Pero entonces cuando los hermanos están hablando, empiezan a contar un poco más de detalles de lo que pasó en ese día donde ellos vendieron a José como esclavo. Y empiezan a contar que José llorando les rogaba que no lo hicieran. José desesperado, con angustia, con lágrimas, con ruegos, le decía a ellos, les rogaba que por favor no lo vendieran como esclavo. Y sé que todas estas cosas se leen muy fácilmente, pero no me imagino el nivel de angustia, de dolor que pudo haber pasado José después de haber sido el favorito en la casa de su papá, después de haber sido una persona de familia, una persona que tenía todas las comodidades, que no tenía ninguna necesidad de trabajar, ir a parar a Egipto, una tierra donde no conocía el lenguaje y donde era un esclavo. No me alcanzo a imaginar el nivel de dolor tan fuerte que esta situación en la vida causó en José, en su alma, en su corazón. Pero lo impresionante es que José nunca le dio la espalda a Dios, sino que a pesar de que él estaba viviendo en Egipto cosas indecibles, él todavía hacía las cosas bien, honrando y temiendo a Dios, sabiendo que Dios tenía un plan para él. Entonces yo lo primero que les leí son estos pasajes donde dice que José, cuando sus hermanos vienen a inclinarse a él, porque se inclinaban a él, porque José termina siendo el gobernador de Egipto, y entonces después de interpretarle un sueño al faraón, donde vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de un hambre terrible sobre la tierra, José idea un plan que le da al faraón y el faraón lo pone a él a cargo de todo. Y José asimismo, como el plan que ideó por gracia de Dios que le dio ese plan, todo empieza a caminar así y pasan 7 años de abundancia donde José guarda toda la abundancia,
de alimentos que hay en Egipto, pero después vienen los años de hambre y cuando vienen los años de hambre empieza a golpear a toda la tierra y gente de otro lado empieza a venir a Egipto para poder comprar alimentos porque se estaban muriendo de hambre. Entre ellos vienen sus hermanos. Y entonces estamos leyendo en este pasaje de que cuando sus hermanos vienen y se inclinan ante él recuerda el sueño que había tenido, digamos cuando tenía 17 años, pero fue antes. Se acuerda, y escúcheme lo que le voy a decir, fueron 17 años que tenía él. Luego dice en la Biblia que él sube a ser gobernador cuando tiene 30 años. O sea, ya han pasado alrededor de 13 años, más los 7 años de abundancia. Entonces ahí son 20 años, más o menos, alrededor de 20 años es lo que ha pasado desde que José tuvo ese sueño. Entonces, ¿qué es lo que me muestra aquí esto? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros con esta historia? De que Dios va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. De que los sueños y las promesas que Dios nos ha dado, Él las va a cumplir al tiempo preciso. Y que por eso nosotros tenemos que ir caminando con la confianza de que a pesar de que no entendemos lo que estamos viviendo, que a pesar de que pasamos por momentos de desafío, por momentos de dolor, por momentos de desilusión, donde personas que amamos, personas que queremos nos hieren, donde pasamos por adversidad, por donde pasamos donde gente se levanta en contra de nosotros, donde pasamos por circunstancias que nos lastiman en la vida, donde pasamos por valles de sombra de muerte, donde pasamos por escasez muchas veces. Mire, yo no me alcanzo a imaginar todo lo que vivió José, pero léalo para que usted medio vea una pincelada y esto lo muestra de una manera general, pero él vivía un día a día donde estuvo siendo esclavo, donde injustamente estuvo metido en la cárcel, donde estaba como lo peor y lo más bajo de la sociedad. No me imagino el trato que él recibía, no me imagino cómo él viviría cada uno de los percances de su vida diaria, pero lo que yo quiero que tengamos en cuenta aquí es que a pesar de que él no entendía nada de lo que él estaba viviendo, Dios todavía estaba haciendo algo sin que él se diera cuenta. Dios ya tenía un plan. Dios no permitió que José viviera algo que no estuviera planeado para que él llegara un día a ver su sueño cumplido. Pero tenemos que tomar en cuenta de que José se mantuvo fiel a Dios. Esto es algo de admirar de José y que nosotros debemos imitar. Aunque parecía que Dios no estaba presente, la Biblia misma indica que Dios estaba con José, que él era fiel en lo poquito que le ponían y lo poquito que le ponían prosperaba. Y no solo él se daba cuenta que Dios estaba con él, sino que las demás personas a su alrededor se daban cuenta que Dios estaba con él, aunque sus circunstancias alrededor parecían que eran contrarias, él en las pequeñas cosas que era fiel, la mano de Dios estaba sobre él. Entonces, nosotros muchas veces queremos abandonar, queremos dejar lo poco que Dios ha puesto en nuestras manos, pero nosotros debemos seguir adelante, no importando la circunstancia que vivamos, sabiendo que todo lo que nosotros estamos viviendo, Dios lo va a usar para que un día nosotros veamos ese cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que permanecer fieles. Por eso, aunque usted no sienta muchos días tal vez levantarse para ir a servir a Dios o levantarse de nuevo para seguir creyendo, para seguir teniendo fe, para seguir buscando a Dios, para seguir haciendo lo correcto, viene un día donde usted va a tener la recompensa de todo lo que usted siembra.
Y a veces no comprendemos que los momentos difíciles que estamos viviendo y que nos están probando en el corazón y en el alma, están cambiando y están transformando nuestra vida para prepararnos para ese tiempo de la promesa de Dios. Cada cosa que José vivió, José comprendió que era el plan perfecto de Dios para después llevarlo a él a ser prácticamente el salvador de ese tiempo en la nación de Egipto y en todas las naciones del mundo alrededor, porque por medio de él pudo alimentar para que la gente se sostuviera de esos 7 años de hambre que venían. Entonces, cuando sus hermanos descubren que es él, vuelve y se postran, varias veces se postran delante de él, cumpliéndose los sueños que Dios le había dado a José. Pero entonces José les dice, cuando ellos tienen miedo de que José vaya a tomar represalias contra ellos, él les dice estas palabras y les dice, no me mandaron ustedes a mí acá, sino que fue Dios. Dios los usó a ustedes para poder traer gran liberación y para que ustedes pudieran, nuestra casa, nuestras generaciones, sobrevivir a este tiempo que Él ya sabía que iba a venir. Entonces a veces nosotros huimos de las personas difíciles en nuestra vida, huimos de los tiempos difíciles y a veces culpamos aún a las personas de las heridas, de los golpes que nos ocasionan y no queremos a veces, muchas veces ya ni congregarnos ni ser parte de una iglesia porque nos han herido, porque hemos pasado situaciones difíciles con otras personas y eso es algo de comprender. Pero mire a la revelación que llega a José y esa es una revelación que todos nosotros tenemos que tener, de que Dios usó la maldad de sus hermanos para poder después usar a José para ser instrumento de bendición y de provisión para todas las personas que luego lo iban a necesitar. Esas personas que lo tiraron al pozo, esas personas que lo humillaron, esas personas que lo lastimaron profundamente, esas personas que lo trataron como un animal y lo vendieron sin importarle sus sentimientos, que lo deshonraron completamente, lo humillaron, lo sobajaron, fueron los instrumentos que Dios usó para que José pudiera llegar a ese tiempo donde él sería el gobernador. Y a mí, de verdad, les digo que ha tocado tanto esta historia en mi corazón, ya lo ha hecho anteriormente, pero hoy frescamente lo hace nuevamente, porque después vemos cómo el Señor bendice en abundancia a José. A pesar de que él pasó todos estos años, estos 13 años de sufrimiento, de amarguras, de gente poniéndose en su contra, de gente calumniándolo, de gente haciendo cosas terribles en su contra, como después, en el tiempo que Dios determina, la bendición viene en abundancia sobre José a tal manera de que José se volvió una persona riquísima y después pudo bendecir a todos los hijos de Israel. Fue por José que las generaciones de los hijos de Israel pudieron sobrevivir en ese tiempo y entonces no solo salvó a esa generación, sino que nos salvó a todos los que por Cristo somos ahora salvos de una condenación eterna, porque entendemos que de ese pueblo de los hijos de Israel es donde nace el Mesías y donde el plan de Dios empieza a seguir y avanzar y a concretarse para que en este día tú y yo pudiéramos estar ahora en Cristo y disfrutar de los beneficios que es las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Entonces mira qué alcance. Entonces me sorprende cómo José tiene esta revelación y dice, no me mandaron ustedes acá, fue Dios, fue el Dios el que lo permitió, fue Dios el que los usó a ustedes, aunque ustedes lo hicieron para mi mal, les dice José, Dios lo usó para el bien. Entonces aquí quiero llegar a este punto y aquí voy a terminar. Cuando nosotros damos nuestra vida a Dios, por medio de Jesucristo,
Y cuando nosotros entramos en un pacto con Dios, necesitamos tener la seguridad y la confianza de que Dios está en control y que todas las situaciones que Él permite, tanto buenas como malas, están siendo usadas por Dios para nuestro beneficio. De que cuando nosotros permanecemos fieles creyendo de que esa ofensa fue permitida por Dios para tratar áreas de nuestro carácter, que ese dolor, esas lágrimas, esa traición, esos momentos de desafío, de adversidad, están sacando de nosotros cosas que nosotros no sabíamos que teníamos ahí, cosas que nos van a permitir crecer, que nos van a permitir madurar. Sabe, a veces nosotros estamos en una inmadurez tal que no nos damos cuenta de que no podemos tomar ciertas bendiciones a causa de nuestra inmadurez. No sabemos muchas veces cómo manejarnos, no sabemos muchas veces de prudencia, de qué hablar, de qué decir, de qué no decir. No entendemos muchas cosas sobre Dios, sobre el reino de Dios, y a veces no entendemos que esas situaciones difíciles que estamos viviendo están haciendo que maduremos. Es cuando pasamos por desafíos y por momentos adversos donde nosotros maduramos, donde muchas veces hacemos cosas mal, donde muchas veces, como decimos en Colombia, la embarramos. Y es ahí cuando nosotros aprendemos entonces a hacer las cosas diferentes. Oh, no debo hablar así. Ya la próxima vez no voy a tratar a esta persona así. Ya la siguiente vez no voy a manejar esta situación de esta manera. El Señor mismo, en medio de las equivocaciones y en medio de las cosas que van mal, empieza a ministrar nuestro corazón y eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace madurar. Entonces, ¿qué es el punto en el cual yo quiero terminar y quiero que quede esto en tu corazón? De que necesitamos confiar. A veces decimos que confiamos en Dios, pero apenas nos pasan cosas difíciles, y yo me incluyo, tendemos a querer llenarnos de angustia o de preocupación. Pero entonces, ¿qué debemos nosotros entender con esta historia? De que Dios está en control, de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo algo, aún en medio de los malos momentos, de que esa ofensa que te hicieron en la iglesia, Dios la va a usar para algo, que ese dinero que no te pagaron, Dios lo va a usar para algo, que esa ofensa que te hizo ese familiar, Dios lo está usando para algo, que ese tiempo difícil con el jefe, con los compañeros de trabajo, Dios lo está usando para algo, que esa enfermedad que está sufriendo ese ser querido, Dios, todo, en todo lo que Dios permite, nosotros necesitamos comprender de que Dios está obrando cuando nosotros permanecemos en fidelidad. Porque si nosotros nos salimos y nos vamos y renunciamos a lo que Dios está haciendo con nosotros, entonces no vamos a llegar al tiempo donde vamos a ver esos sueños cumplidos. Entonces, ¿qué te quiero decir a ti hoy? Que va a llegar un día donde tú te vas a acordar. Van a pasar años y tú te vas a acordar cuando veas el fruto de esas promesas, de esos sueños que Dios ya te había dado. Y vas a decir, esto es lo que Dios me había dicho años atrás. Ahora lo estoy viendo, que todo trabaja y va a trabajar para tu bien. Por eso no debemos desanimarnos, ni en los tiempos difíciles dejar de buscar a Dios. Más que nunca, ahora debemos buscar a Dios y en los tiempos adversos más que nunca seguir siendo fieles, porque no estamos creyendo en cómo la circunstancia va a cambiar o cómo la situación va a ser diferente, sino que estamos creyendo en el carácter de Dios, de que Dios no entendemos cómo, pero Él nos está ministrando, Él va a hacer algo, Él nos está enseñando cosas. José necesitaba aprender cómo ser mayordomo en Egipto. Él necesitaba aprender administración y eso era lo que estaba haciendo en ese tiempo. Él necesitaba aprender el idioma. Él necesitaba aprender cómo se manejaban las situaciones legales en Egipto. Él necesitaba entender todo eso, cosas que jamás hubiera podido aprender si él hubiera quedado en la casa de su padre, nada más encargado del rebaño de su padre. Dios lo tenía que sacar.
Y a veces los momentos difíciles, los momentos incómodos, los momentos duros nos están llevando. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón hoy, que no importa por lo que estemos viviendo, que no importa las situaciones, los desafíos que se nos van que vamos a enfrentar o que ya hemos estado enfrentando, necesitamos seguir creyendo, seguir siendo fieles, seguir sabiendo que Dios está haciendo algo, que está trabajando, que Dios nos está enseñando y no dejarnos amargar. Esa es una de las cosas que yo admiro de José, que José no se amargó en su corazón, de que José siguió creyendo en el Señor, de que Dios estaba con él, de que Dios estaba haciendo una obra con él. Y eso es lo que yo quiero decirte a ti hoy, de que Dios está obrando. Por eso permanece fiel, permanece sirviendo al Señor, permanece buscando a Dios. Entre más le buscamos en oración, entre más permitimos que su palabra nos ministre, más fuerza vamos a tener y vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.